A todos, buenas tardes. Espero que estén con toda la mejor energía para la clase que tenemos hoy. Vamos a seguir viendo algunas estrategias para mejorar el tema de la lectura. Vamos a revisar la lectura número 4. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que sigue después también. Estamos ya a muy cortito tiempo de lo que sería ya el primer parcial, entonces ya hay que ir viendo algunos detalles y pues espero que cada uno esté haciendo un proceso metacognitivo, es decir, ir evaluando constantemente cómo está mejorando, si no está mejorando, si tiene dificultades, etcétera, ¿no? Justamente antes de que den el primer parcial, vamos a hacer un tema de diálogo fraterno, sobre todo con quienes han tenido mayor dificultad en la presentación de actividades, ¿no? No solo para ver la posibilidad de que mejoren, ¿no? O que pudiera haber alguna oportunidad, sino para ver cuáles son las dificultades que están presentando y cómo las podemos resolver, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con un videito para hacer un ejercicio muy práctico, muy cortito, a manera de también recibir a los que todavía están entrando a nuestra clase el día de hoy. Y luego, posteriormente, vamos a revisar ya la lectura que teníamos para la actividad del día de hoy, ¿ya? Entonces, les comparto mi pantalla y vamos a hacer algunos ejercicios. No tiene volumen, solo lea.
¿Qué tal el ejercicio? ¿Fácil o difícil? ¿Qué? Difícil. ¿En qué área Fácil. difícil? ¿Cuál de los niveles, Fácil. Edilson? Contame, Edilson, ¿dónde se te ha dificultado? ¿O quién me quiere contar? Dale, dale, te escuchamos. A ver, al principio donde mostrado distracciones, ahí me he distraído un poco, pero después ya no. Ok. ¿Alguien más le ha costado? Edson, contanos, ¿qué ha pasado con tus ojitos? ¿Qué le pasaron a tus ojos, Edson? ¿Qué pasó, Edson? Contanos. ¿Y los demás qué tal? Tamara, tal vez. Se cansaron, dice Liz, más o menos. ¿Se dan cuenta que cuanto más brillante el distractor, menos la atención? ¿No? Por ejemplo, cuando ves las estrellitas, te llama la atención, sí, pero cuando se ve el símbolo de cursor es mucho más llamativo el color. Entonces puede generar mayor dificultad de atención. De todas maneras, la idea es que ustedes aprendan a hacer una lectura veloz y comprensiva, más allá del tipo de elementos que pudiera haber alrededor, sean visuales o sean auditivos, ¿no? Entonces, por eso cada clasecita vamos haciendo un ejercicio extra. Justamente lo que dice el Javier, ¿no? Este que parecía flechitas, te complica un poco más la vida que los otros, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la vida diaria, ¿no? Yo estoy acá y al lado está mi guau, está el cachorro aquí afuera, están los bocinas aquí en la esquina, pero yo tengo que tener la capacidad de aislarme de todos los sonidos y de todos los distractores que son visuales, auditivos y procurar manejar mi atención dirigida. Y aunque estuviera en un ambiente saturado de estímulos, ¿qué significa? Por decir, ¿no? El escritorio lo comparto con mi hermanito, que también está pasando clases virtuales, y pues él tiene que escuchar su clase y yo estoy muy cerca escuchando también su clase, pero tengo que hacer mi lectura. Entonces hay que aprender, sí, a buscar medios físicos, pues ponerte algodoncito, audífono, lo que sea para aislar el sonido, pero hay que aprender también a aislar los elementos distractores más allá de que pudieras ponerte uno los audífonos y tener esta capacidad de concentración en un estímulo y procurar la lectura que sea mucho más sencilla, ¿no? ¿Qué dice la Tamara? Me distraje mucho con los elementos. Tamara, hay que practicar muchísimo. Ese tipo de ejercicio, les voy a mandar links. Practiquen, practiquen un montón para poder focalizar la atención. Lo mismo que te pasó con el puntito, probablemente te pueda pasar con las lecturas, entonces hay que ir practicando la idea de focalizar toda la atención a un solo estímulo. En este caso va a ser nuestra lectura y concentrarnos y tratar de analizarla. Bien, Brian, eso es pues verdad, todo ello que tenemos alrededor de sonidos, ¿no? Cuando estamos en la clase virtual, en la casa, alrededor hay un montón de estímulos y tenemos que aprenderlos a controlar, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo siempre así pequeños ejercicios. Ahora nos vamos a ir ya a nuestra tareita propiamente, la lectura número 4. ¿Cómo les ha ido con su lectura? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un par de ejercicios al menos en esta lectura. Aparte de tener las ideas principales, las ideas secundarias, vamos a también enmarcar en otro color todas las palabras que sean raras, ¿ya? Entonces yo voy a leer el primer párrafo mientras analizamos y reanalizamos cuál es la idea principal. Quiero que también escriban en el chat cuáles son las palabras raras aquí diferentes o que no se comprenden en la totalidad, ¿ok? Entonces tenemos la lectura número 4, luz para desvelar, ¿sí?, los misterios del cerebro, ¿no? Esta herramienta se basa en el uso de proteínas sensibles a la luz, que funcionan como interruptores, codificados genéticamente y permiten a las neuronas activarse o desactivarse con ráfagas de luz con una precisión sin precedentes. Los métodos tradicionales usados para entender la función de las neuronas se centraban en la estimulación eléctrica directa por pequeños electrodos de un área cerebral concreta. Sin embargo, a pesar de su eficacia, la estimulación carecía de la precisión espacial, temporal y la selectividad celular propias del sistema nervioso. En este contexto, la reciente aparición de la optogenética ha revolucionado la forma de estudiar cómo las neuronas funcionan individualmente y cómo miembros de las redes más complejas y en última instancia, cómo las neuronas controlan el comportamiento. Tal ha sido su impacto en la comunidad científica que la optogenética
Fue elegida en 2010 como método del año entre todos los campos de la ciencia y la ingeniería por la revista de investigación interdisciplinar Nature Methods. Además, en 2013, Ed Boyden, Karl Deiserot, Jero Meisenbock, entre otros, recibieron el Premio Mundial del Cerebro por su invención y perfeccionamiento de la optogenética. Ahora sí, participemos. A ver, vamos a ver si en el chat alguien escribe alguna palabra nueva. Alguna palabra este primer párrafo que sea rara, extraña o que no se comprenda en la totalidad. Ok, veamos el chat. Optogenética interdisciplinar. Vamos a ir marcando nuestra lecturita entonces. Palabra rara, extraña, diferente, optogenética. Alguno puso por ahí interdisciplinar también. Ok. Listo. ¿Cuál es la idea principal? Según yo, licenciada, la idea principal está en el título, ¿no? Que dice luz para desvelar los misterios del cerebro. Pero en este párrafo, ¿cuál sería la idea principal? Solo del párrafo. Lo pueden escribir también los que no tienen el mic. Adelante, Fabián. Sería cómo la optogenética ha mejorado el entendimiento gracias a la percepción y la precisión para ver cómo reaccionan y se estimulan las neuronas. Ya, entonces, esto que está acá, ¿no? La reciente aparición de la optogenética ha revolucionado la forma de estudiar cómo las neuronas funcionan individualmente y como miembros de las redes más complejas. ¿Verdad? Esta oración. ¿Qué dicen los demás? De acuerdo con la optogenética y su estudio, perfecto, Orlando. ¿Qué dicen los demás? Parece que esta idea que acabo de marcar es la que mejor resume este primer párrafo. ¿O hay alguna que puede Sí, resumirlo Lice. mucho mejor? De acuerdo. ¿Qué dices, Fabiana? ¿Estás de acuerdo con esta idea? Sí estoy de acuerdo con la idea principal que dijo mi compañero, porque al parecer lo que dice Andes al principio parece que son los antecedentes de lo que pasó antes de que apareciera la autogenética. Ok. Creo que esto no ha sido muy complejo de poder comprender. Sin embargo, vamos a hacer ahora un ejercicio más. Hay al menos dos palabras extrañas o raras que no ayudan a poder hacer la comprensión en la totalidad precisamente de lo que estamos haciendo lectura. ¿Qué es optogenética y qué es interdisciplinar? Pueden googlear, pueden buscar en diccionarios, si alguien se lo sabe de memoria igual lo puede mencionar. Adelante, lo puede escribir o lo puede también decir en el micrófono. ¿Qué será la optogenética? Lice, tal vez con esa palabra decir un tip que he tenido en esta lectura, que por más que no sabía el significado al principio de la palabra y no se dice explícitamente en el texto, he llegado a tener una idea al acabar y al volver a leer como una lectura más rápida para tenerlo más claro, como que pude entender mejor qué era la optogenética sin la necesidad de buscar su significado.
Ok, gracias Renata. Eso que ha dicho la Renata es sumamente importante. Cada quien empieza a encontrar cómo resolver el tema de la comprensión, más allá de solamente comprender el texto, individualizando el significado de las palabras. Esa es una excelente forma de poderlo resolver. ¿Qué será la optogenética? Puntos extras, diremos así, van a participar todos. Eh, Aquí Adelante. en Google dice, es la combinación de métodos genéticos y ópticos para controlar eventos específicos en ciertas células de tejidos vivos, incluso de mamíferos y de otros animales. Ujú, perfecto, exactamente. ¿No? Combinación de los métodos genéticos y ópticos, ¿no? Por eso a ver, vamos a hacer la explicación de cada una de las subpalabras. Optogenes, ¿no? Genética. Opto hace relación a qué? A la Viendo, óptica, ya, y la óptica nos ayuda a poder, Ver. ya, y genética, ¿a qué hace referencia? A al los estudio de genes. los genes, Así es, al estudio de los genes. Entonces es un método que combina qué? Métodos ópticos y métodos genéticos, ¿no? Que involucra el poder observar, ver, con la idea de poder conocer los genes, ¿no? Y además, ¿no? Aquí está la yapita, ¿no? En la ontogenética, ¿no? Es eso de controlar, ¿no? Controlar eventos específicos, ¿no? En las células, pero además las células vivas, ¿no? En un tejido vivo, que esto es muy importante, ¿no? Entonces, ya lo tenemos claro, la autogenética. ¿Qué será interdisciplinar? ¿De qué estamos hablando cuando decimos interdisciplinar? Licenciada, que se compone de varias disciplinas científicas o culturales o está relacionado con ellas. Ok, ¿alguien más? Interdisciplinar. Leonardo dice que se compone de varias disciplinas. Sí. Ahora vamos a dar algún ejemplo de interdisciplinar. La bioquímica, por ejemplo. ¿Qué disciplinas tendrá la bioquímica como esencia? ¿Solo biología? ¿Solo química? ¿Qué dice? ambas ciencias, biología y química se mezclan. Es una ciencia interdisciplinar que involucra, que está tomando en cuenta a dos ciencias, ¿no? Entonces, acá igual, la optogenética es una ciencia física, la óptica pura, y la genética pura también es una ciencia biológica, entonces interdisciplinar. Está hablando de la física y la biología que están trabajando juntas, ¿no? Entonces, ya con eso, clarísimo el primer párrafo, no ha habido mayor dificultad. A ver, vámonos al segundo párrafo. Y esta la historia es bien cortita y bien bonita. Vamos al segundo. Dice, el descubrimiento de las proteínas de membrana procedentes de microorganismos, opsinas, creo que también puso ahí, ¿no? Opsinas, las vamos a marcar. Vi que habían escrito ya. Continuamos. Que se activan por luz han sido crucial para el desarrollo y explosión de la optogenética. Las opsinas combinan un dominio sensible a determinada longitud de onda de luz y un canal iónico que permite el paso de iones a través de la membrana celular. Sodio, potasio, cloro, protones, calcio. Así, la célula que exprese estas proteínas fotosensibles puede modular su potencial de membrana y controlar la señalización celular en respuesta a la luz. Las neuronas se comunican mediante la generación de potenciales de acción. Los potenciales de acción en el sistema nervioso se producen por la rápida afluencia de iones de sodio, que revierte el potencial eléctrico dentro de la célula, iniciando una reacción en cadena de la entrada de iones de sodio que se propaga a lo largo del axón, causando finalmente la liberación de neurotransmisores que estimulan o inhiben la producción de impulsos eléctricos en las neuronas vecinas. Dado que las neuronas se comunican entre sí, de esta forma, la posibilidad de activar o silenciar neuronas mediante optogenética y evaluar sus consecuencias en la actividad cerebral resulta muy atractiva para los neurocientíficos. Para ello se usan técnicas de ingeniería genética, que consiguen la expresión selectiva y dirigida de las opsinas en las células diana, es decir, pueden ser expresadas por subtipos de neuronas excitadoras o inhibidoras. Palabras raras acá. Hemos dicho ya opsinas, que ya lo hemos marcado. ¿Qué más? Escríbanlo en el chat. También lo pueden mencionar. Ok, neurotransmisores, axón, neurocientíficos, inhibidoras. Las vamos a ir marcando.
Ok. Aquí, axón. Neurotransmisores. Neurocientíficos. Otras palabras, a ver, vamos a ir viendo en nuestro chat. Inhiben iones fotosensibles. Inhiben iones y fotosensibles. Ok, no hay algunas palabras más. Ahora las vamos a ir revisando junto a nuestro diccionario. ¿No? Inhiben y nos falta solo fotosensible, ¿no? Listo. Ok. A propósito, procedente también. Lo marquemos entonces, Fabiana, procedente también. Procedente. Uy, la perdí, ¿dónde estamos? Está al principio. Ah, está arriba. Con razón me perdí. Volé directamente a leer a partir de la mitad. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver qué involucra con una de estas palabras. Vamos en orden. Procedente, opsinas y fotosensible. A ver, en ese orden. Y luego leemos tu respuesta, querida María Oli. Vamos en este ordencito. ¿Qué es procedente? Y aquí dice, el descubrimiento de las proteínas de membrana procedentes de microorganismos. Procedente, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Qué significa? Que viene más o menos, que viene de ese lugar. Que procede, que viene, que deriva de. ¿Ya? Entonces acá dice, aquí dice el descubrimiento de las proteínas de membrana procedentes de microorganismos, es decir, que vienen de los organismos. Eso nos está diciendo. Opsinas. ¿Qué serán las opsinas? Las opsinas son proteínas fotosensibles de la membrana de células fotoreceptoras como los conos y los bastones. Las opsinas tienen varias propiedades de absorción de luz y pertenecen a la familia de los receptores acoplados a proteínas G. Sus ligandos son cromóforos derivados de la vitamina A. Ok, perfecto. Por ejemplo, ¿no? Los seres humanos tenemos opsinas precisamente para poder hacer la observación. Conos y bastones, ¿no? Los bastones nos van a permitir ver en blanco y negro y los conos poder ver a colores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de opsinas, precisamente estamos hablando de este tipo de elementos que se activan por la luz, ¿no? Y que posibilitan que pueda haber esto que es la visión a colores y la visión en blanco y negro, ¿no? Continuando, dice en la siguiente idea, ¿no? Así la célula que expresa estas proteínas fotosensibles, ¿qué involucra lo fotosensible? A ver, vamos a ir a ver al chat si alguien ya se animó a escribir qué es fotosensible. Dice ¿Qué es sensible a la luz? A la acción de la luz. Ok, Henry, que es sensible a la luz. ¿Qué decía Gina? Dale. eso que es la sensibilidad a la luz ultravioleta de la luz solar y otras fuentes de luz. Ok, sensibilidad a la luz, ¿no? Entonces quedó clarísimo. Vamos a volver a nuestra idea y dice, ¿no? Así la célula que expresa esta proteína fotosensible, ¿qué significa? Esta proteína que es sensible a la luz puede modular su potencial de membrana y controlar la señalización celular en respuesta a la luz, ¿no?
La siguiente idea para poder entrar a iones dice, los potenciales de acción en el sistema nervioso se producen por la rápida afluencia de iones de sodio. A ver, vamos al chat. Alguien ya puso. Aquí está, Galicet puso, ¿no? Ion es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Conceptualmente esto se puede entender como que a partir de un estado neutro un átomo o molécula se ha ganado o perdido electrones. Ya. Vamos a hacer, a ver, ¿qué tipo de iones hay químicamente hablando? Hay dos, o positivos o negativos. ¿Cómo se llaman esos iones? Y deben estar llevando en química, seguro al principio lo llevaron. ¿Cómo se llaman Creo, esos dos tipos de creo iones? que es cation y anión. Super Gina. Ya voy a apuntar. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, cuando hablamos de iones, estamos hablando precisamente de estos elementos que pueden cargarse o negativamente o positivamente, ¿no? Cuando acá dice los potenciales de acción en el sistema nervioso se producen por la rápida afluencia de iones de sodio. Te está hablando precisamente de este elemento químico, ¿no? Que rápidamente, ¿no? Puede hacer que haya este potencial eléctrico en la célula, ¿no? Esto depende mucho de los iones de sodio, ¿no? Iniciando con una reacción en cadena de la entrada de iones de sodio que se propaga a lo largo del axón. Re fácil, axón, lo lleva en biología a ver, en segundo o tercer año, ¿no? Cuando llevan tejidos y lo que son las sistema nervioso. ¿Qué es el axón? Vamos a ver si alguien se animó ya a escribir la respuesta en nuestro chat. Pueden participar también. Eh, Dale, Gina. eh, es una prolongación de las neuronas y se encarga de conducir el impulso nervioso. Ok. Gracias, Gina. Miren, van a hacer de cuenta que esta es la neurona. ¿Ya? Esta es una neurona. Las dendritas. Estas son las que se van a conectar con las otras para poder pasar la información. Esta parte, que es la prolongación, ¿no? La parte más larguita de la neurona, este es el axón. Entonces, para poder imaginar la acción, imaginen, esta es una neurona, sus dendritas, ¿no? Que parece un árbol la neurona, ¿no? La parte más ancha, ¿no? Que está ramificada, es la que pasa el impulso eléctrico, dendrita. La parte más larguita, ¿no? Que también de acá recibe, circula la información para luego pasar los neurotransmisores, toda esta parte de acá es el axón. ¿Ya? Entonces, precisamente lo que acaba de decir, ¿no? Una prolongación que recibe el impulso y lo pasa rápidamente, ¿no? Súper. Continuamos entonces. Qué más nos queda por resolver entre las palabras nuevas? Neurotransmisores. Que transmite los impulsos nerviosos en la sinapsis. Ok. ¿Alguien más? Neurotransmisores. Nadie más, nadie más. La María, y ahora cito la respuesta, decía, es una biomolécula que permite la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde una neurona hacia otra, ¿no? Una célula muscular o una glándula mediante la sinapsis que los separa. Sí, esto pasa, ¿no? No se unen así, pero pasa la información, ¿no? Por eso hay una membrana presináptica que le recibe y una postsináptica que envía. Entonces, es un impulso eléctrico, físico, químico. No es solo físico y no es solo químico, ¿no? Es precisamente estos iones de sodio que producen este encuentro y que pasa la información, pero es también dado por un fenómeno físico eléctrico, ¿no? Entonces, el neurotransmisor es precisamente esa información que pasa de una a otra neurona, ¿no? A través de un impulso eléctrico por un proceso físico-químico. ¿Qué es inhiben? Inhiben el desarrollo de suspender transitoriamente una función o actividad del organismo mediante la acción de un estímulo adecuado. Un ejemplo puede ser de que este medicamento inhibe la coagulación de la sangre. Prácticamente es impedir o reprimir a algo. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime a dar otro ejemplo o que quiera conceptualizarlo? ¿Definirlo tal vez? ¿Nadie más quiere hablar de lo que es inhibición? Vamos a ver en el chat. Tampoco. Inhibir. ¿Nadie más?
final. Otro significado que sale es impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. Ya, ok. De acuerdo. Entonces, cuando aquí decimos inhibición, veremos en contexto qué significa. Dice, ¿no? Acá, causando finalmente la liberación de neurotransmisores que estimulan o inhiben la producción de impulsos eléctricos. Estimular, ¿qué significaría en este caso? Que tenemos estas dos neuronas, ¿no? Si estimula el neurotransmisor, pasa de aquí a aquí la información y rápidamente conecta hacia la siguiente. Si inhibe, se queda acá y ya no pasa la información. Entonces, no puede pasar solamente esas dos situaciones, se está diciendo, ¿no? O que estimule, pasa información, o inhibe, ¡tum!, se detiene y ya no pasa la información. ¿Ya? Entonces, en contexto y en función a lo que ustedes han definido, que está muy bien, eso significa en esta lectura inhibir, ¿no? Que deja de pasar el impulso eléctrico. ¿Qué será un neurocientífico para terminar este párrafo? ¿Qué será neurocientífico? Es aquel científico que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, como podrían ser su estructura, función, desarrollo ontogenético y filogenético. Súper. Luis Fernando dice, también los neurocientíficos estudian los aspectos celulares, funcional, evolutivo, molecular, celular y médico del sistema nervioso. Perfecto. Gina y Fernando han dado en el clavo. Está súper bien. En contexto, vámonos al contexto. Dice ahí, ¿no? Acá, la posibilidad de activar o silenciar neuronas mediante optogenética y evaluar sus consecuencias de la actividad cerebral resulta muy atractiva para los neurocientíficos. ¿Qué involucra? Muy atractiva para los científicos que estudian el sistema nervioso. ¿Ok? ¿No? Entonces, ya está clarísimo cuál será nuestra idea principal, ¿no? En este párrafo. ¿Quién se anima a mencionar la idea principal? El descubrimiento de las opsinas. Ya, ok. ¿A dónde delimitamos nuestra idea principal? ¿Cuál de estas oraciones? En el principio dice el descubrimiento de las proteínas de membrana procedentes del microorganismo, opsinas. Ya, ¿alguien más que quiera identificar la idea principal en este párrafo? ¿Están de acuerdo con esta primera oración que sintetiza todo el párrafo? ¿Qué dicen los demás? Caterina está de acuerdo. Ay, Michelle nos dice un comentario extra ahí y tiene razón, eso puede pasar. Cuando busco la palabra nueva, encuentro más palabras nuevas y estoy más perdido. Muchas veces el mismo significado te complejiza un poco más. Por eso ahora les acabo de decir, hay que leer en contexto. Y uno de los compañeros decía, yo ni idea de lo que significa optogenética, pero por el contexto, ¿no? Y por lo que está alrededor de este párrafo me doy cuenta de qué está hablando, ¿no? Entonces, a veces, Michelle, hay que tratarse de descomplicar, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que tú dices, porque luego te perdiste y ¿de qué se trataba? Vuelvo a leer. Por eso he hecho ese ejercicio, después de encontrar la palabra, de volver a leer la oración. ¿Dónde está la palabra? Eso es lo correcto para poder encontrar el significado en contexto. Si ustedes solo van a encontrar la palabra, ya sé qué es esa palabra, seguiré leyendo, ¿no? No van a comprender el texto. Es encontrar la palabra y volverla a encontrar en contexto, ¿ya? Entonces, ¿está de acuerdo Caterina? ¿Está de acuerdo Araceli también en que esta primera oración resume todo este párrafo? ¿Alguien que tenga alguna idea diferente? No significa que todos están de acuerdo. Volvamos a revisarla entonces, ¿no? El descubrimiento de las proteínas de membrana procedentes de microorganismos, opsinas que se activan por luz, ha sido crucial para el desarrollo y explosión de la optogenética. ¿Correcto? Todo lo demás, pues corrobora esta idea. No mire que de cuánto tiempo hemos encontrado en la primera línea la idea principal. No siempre pasa. Y por último, cerramos con broche de oro, ¿no? Nuestro último parrafito. En este contexto, el uso de una de estas opsinas
Canal rodopsina 2, CRH2, descrita originalmente en algas, ha facilitado una extensa lista de datos científicos desde el año 2005. El CHR2 se activa con luz, permitiendo el flujo de cationes a través suyo, despolarizando la membrana celular y generando respuestas activas potenciales de acción en las neuronas que la expresan, equivalente a una señal de encendido. Pocos años después, los científicos reconocieron el potencial de la proteína alorodopsina, que desencadena afluencia de iones de cloro cargados negativamente en respuesta a la luz amarilla y por lo tanto la hiperpolariza la célula, reduciendo las probabilidades de que genere potenciales de acción, señal de apagado. Ambas proteínas se pueden introducir simultáneamente en las células diana, lo que permite un control rápido y de gran precisión de encendido-apagado con un simple cambio de luz azul-amarillo sin la necesidad de fármacos o productos químicos adicionales. Aunque este campo de la optogenética es relativamente nuevo, ya se han logrado importantes avances en el mapeo de circuitos funcionales en el cerebro, por ejemplo, trazando los procesos neuronales que conectan los dos hemisferios de la corteza cerebral de ratones. Gracias al uso de esta técnica se han descifrado los circuitos neuronales que controlan importantes funciones del cerebro, como el sueño, el apetito, la toma de decisiones, la percepción del tiempo, la formación de recuerdos. Otros estudios han aplicado la optogenética para el estudio de patologías del sistema nervioso en modelos de ratón, por ejemplo, usando alorodopsina y CHR2, ¿no? Se han caracterizado los circuitos neuronales específicos activados por la estimulación cerebral profunda, para la que, aunque se utiliza una estrategia terapéutica en pacientes de Parkinson en etapas tardías de la enfermedad, aún se desconocen los mecanismos neuronales que la subyacen. La optogenética actualmente es en continuo avance y refinamiento. Todavía se enfrenta a desafíos y riesgos importantes para su aplicación biomédica en pacientes. Sin embargo, ofrece grandes oportunidades para la investigación básica en neurociencia y representa un marco único para la definición de estrategias terapéuticas en el futuro. Palabras nuevas. En el chat escríbanlas. ¿Hay alguna palabra rara aquí? ¿Algo diferente? ¿Algo que no comprendemos en su totalidad? No hay palabras nuevas. Esa alorodopsina, sí, de hecho. ¿Qué más? También lo pueden mencionar. Pueden mencionarlo también. Lo pueden mencionar también, así las vamos buscando simultáneamente, vamos buscando las palabras raras. Verdecito. ¿No? ¿Alguna otra palabra más? A ver, revisaremos nuestro chat. ¿Qué dice el chat? Ok, ya hay un montón acá, ya, hasta que vaya a buscar una ya aparecieron muchas. Patologías, hiperpolarizar, rodopsina. Ok. Vamos buscando las palabras. Hiperpolarizar, ya está acá. Rodopsina. Acá también. Ok, ¿qué otras palabras más? Vamos a buscar al menos 2 o 3 al mismo tiempo. Patologías, rodopsina. Nada más. Parkinson. Terapéutica, ok. Terapéutica. Parkinson. Listo. ¿Qué otras palabras más? Mapeo, afluencia, rodopsina. Mapeo, afluencia y rodopsina.
está patología. Listo. ¿Qué otra palabra nos hemos comido? Biomédica. Listo, ¿no? Creo que ya las hemos marcado todo. Revisaremos a ver el chat qué otras palabras más había. Mapeo y subyace, ¿no? Mapeo. ¿En qué línea está mapeo? Ayúdame a encontrarlo rápidamente. Tun, 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 tun. Aquí está mapeo. Y solo nos falta subyace. Mientras vamos buscando ya los significados. Vamos a dar lectura ahora de cada significado. Listo, subyace. Ya tenemos todas. Ahora sí. Pueden tomar el mic. Vamos a empezar con la primera palabra. ¿A qué hace referencia la arodopsina? ¿Qué es alorodopsina? Pueden escribirlo también. Es una bomba de iones activada por luz específica para iones de cloruro que se encuentra en arqueas conocida como halobacterias. Ok. Entonces estamos hablando ¿qué? De un conjunto, ¿no? De un conglomerado de iones de cloro, ¿no? Por eso dice, ¿no? De este conglomerado, ¿no? De este grupo, ¿no? De esta alorodopsina, ¿no? Que sería este grupo de cloro, precisamente es que se desencadena, ¿no? Envía los iones de cloro, ¿no? Entonces acaba enviando de a poquito, ¿no? Y dice, cargados negativamente en respuesta a la luz amarilla y por lo tanto hiperpolariza. ¿Qué será hiperpolarizar? Es cualquier cambio en el potencial de membrana de la célula. Ya. Entonces, ¿qué te está diciendo? Por lo tanto, hay un cambio de potencial en la membrana de la célula, reduciendo las probabilidades de que genere potenciales de acción, es decir, una señal de apagado, ¿no? Vamos a la siguiente palabra. Dice, vamos a empezar a partir de acá. Aunque este campo de la optogenética es relativamente nuevo, ya se han logrado importantes avances en el mapeo de circuitos funcionales del cerebro. ¿Qué será mapeo en este contexto? Es localizar y representar gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo, como los genes en los cromosomas. Ok, entonces cuando hablamos de mapeo, está precisamente haciendo referencia de este circuito funcional en el cerebro, de tenerlo en cuenta como fuera un mapa, ¿no? Entonces, en el mapeo de circuitos, ¿no? ¿Cómo avanza? Por ejemplo, cuando uno puede ver, cuando uno puede escuchar, ¿cómo avanza, ¿no? Como fuera un mapa dentro del cerebro, ¿cómo va avanzando estas neurotransmisiones, ¿no? Hace referencia a eso, como fuera un mapa, ¿no? Y los va identificando además. En el siguiente párrafo, en la siguiente idea dice, otros estudios han aplicado la optogenética para el estudio de patologías. Patologos, ¿qué significa patología? Estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos. Ya, la patología, dice la Ale también, la patología se encarga del estudio de enfermedades en su más amplia aceptación. Sí, cuando hablamos de pato, se van a acordar en biología, estamos hablando de enfermedad y logos estudio. Entonces, el estudio de estas enfermedades, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Entonces, cuando te dice acá, otros estudios han aplicado la optogenética para el estudio de patologías, ¿qué está diciendo? Que han aplicado la optogenética para estudiar las enfermedades. Así de sencillito. Continuamos en la siguiente. Dice,
esta oración, aunque se utiliza como estrategia terapéutica en pacientes de Parkinson. ¿Qué es del Parkinson? Es un Enfermedad trastorno. crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por falta de coordinación y rigidez muscular y temblores. Ok, Edison, ¿qué dice Gina? Lo mismo, un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores. Tal vez alguno se ha percatado, ¿no? Sobre todo a partir de los 65 años se manifiesta mucho en adultos mayores por el mismo hecho del desgaste neuronal, ¿no? Por eso es importante, aunque seamos ya de tercera edad, también mantener ciertos regímenes que ayuden a que el cerebro siga activo, ¿no? Van a ver este movimiento, ¿no? Pues eso es lo que pasa con las personas que tienen Parkinson y de a poquito, pues el cuerpo en general se va degenerando, ¿no? Lamentablemente el sistema nervioso se ve severamente alterado. Dice acá, aún se desconocen los mecanismos neuronales que subyacen. ¿Qué significa? ¿Qué Es significa? es algo que está por debajo de otra cosa. Ya, entonces, ¿qué significa? Aún se desconocen sus causas. ¿Ya? Eso te está diciendo. Aún se desconocen las causas, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Exactamente, ¿no? Continuamos, ¿no? Dice, o la optogenética actualmente en continuo avance y refinamiento todavía se enfrenta a desafíos y riesgos importantes para su aplicación biomédica. ¿Qué significa? Biomédica. Un estudio en el que está la fisiología y la bioquímica. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué te está diciendo aquí? Y riesgos importantes para su aplicación biomédica, ¿no? Cuando hablamos de lo biomédico, otra vez estamos hablando de lo interdisciplinar, ¿no? La medicina unida a la biología científica en la aplicación y en la cura de enfermedades y tratamiento, ¿ok? Y finalmente, ¿no? Dice, sin embargo, ofrece grandes oportunidades para la investigación básica en neurociencia y representa un marco único para la definición de estrategias terapéuticas en el futuro. ¿Qué involucra lo terapéutico? ¿Qué es terapia? Es una parte de la medicina que se ocupa de los medios empleados en el tratamiento de las enfermedades y de la forma de aplicarlos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será el tratamiento terapéutico precisamente para el Parkinson? Hay tratamiento que es neuropsicológico, tratamiento que es psicomotriz, tratamiento que es farmacológico, ¿no? Entonces, cuando dice para la definición de estrategias terapéuticas, te está diciendo para la forma o las estrategias para poder encarar, ¿no? Las diferentes enfermedades o las diferentes dificultades que se dan en lo que es la biomedicina, ¿no? ¿Cuál será aquí el tema, perdón, la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Nadie que se anime a decir la idea principal. Por puntitos, a ver, ¿quién no alcanzó a subir su cuestionario? Ellos no quieren participar. Están timidones o están inseguros. No tengan miedo, participen. Si se equivocan, mejor. Así van a poder darse cuenta en qué se han equivocado. Adelante, ¿cuál es la idea principal? Nada, tantos calladitos, asustados. Dale, Licenciada, dale, yo Gina. creo que sería desde la autogenética actualmente en continuo avance y refinamiento todavía se enfrenta a desafíos y riesgos importantes para su aplicación biomédica en pacientes. Súper. ¿Qué dices, Orlando? Dale, Orlando. Marioli, ¿te animaste? Participa. Estoy de acuerdo con mi compañera, ya que esto resume todo el párrafo, literalmente, o todo lo que quiera referirse. Igual, ha sido súper sencillo encontrarla. No siempre está al final o al principio. Esto es pura casualidad que se da en algunos textos y en otros, ¿no? Pero está en la última oración precisamente, en la última idea, que es lo que resume todo lo que vemos anteriormente.
Ahora sí, rapidísimo y quiero que todo el mundo participe, no importa a través del chat. Eso sí lo vamos a hacer un poquito más veloz. El cuestionario. Pregunta número 1. ¿En qué basan el entendimiento de la neurona los métodos tradicionales? A. Ah, Ok. ¿Qué dicen los demás? Los del chat. Vamos a ir a verlos a los del chat. Le echamos un ojito a los del chat. Ah, Perfecto. Los del chat también han coincidido. Aquí no tenemos mayor discusión. A ver, vamos a la 2. ¿Desde qué año la canal Rhodopsina 2 ha facilitado datos a los científicos? D. B. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los del chat? D. Inciso la D. D. También. Perfecto. Sin discusión, entonces, también. Por unanimidad. Número 3. ¿En qué año la optogenética fue elegida como método del año? C. C. 2010. C. En 2010. ¿Cuál es la posición de los científicos con relación a la proteína alorodopsina? B. B. ¿Qué dicen los del chat? ¿Qué dicen los del chat? Los veremos a los del chat también. B también dicen los del chat. Tun, 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 tun. Listo. Hasta aquí era que nadie ha tenido ninguna discusión. No vamos a entrar en debate. Vamos a ver qué pasa con las preguntas argumentativas. A ver si son más difíciles, ¿no? ¿Cuál es la relación de la proteína procedente de microorganismo con la optogenética? A. A. La A. Ok. Lic. ¿Qué dicen los del chat? A ver, vamos a ver. Inicial. Ya, súper. Todos han coincidido. Lic. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere argumentar o dar otra opción? ¿Laura, puede ser? Sí. Dale, Laura. Bueno, también podría ser, yo creo que también otra respuesta sería la B, porque en el texto dice que este experimento que se ha hecho, el experimento del que ha encontrado un tipo de estimulación y todo lo demás, nos dice que ha expandido la ontogenética, o sea, ha expandido el conocimiento en la ontogenética y por esa razón podría ser ampliar, porque cuando expandemos, ampliamos el conocimiento, entonces creo que también podría ser la respuesta, implicaría también B. En este caso yo puse B porque me parecía más relacionado con la lectura, pero en el A, digamos, ayuda, dice. Sí, ayuda, el conocimiento ayuda, pero, o sea, ese experimento ha ayudado, pero lo que más hizo el encontrar ese experimento fue ampliar el conocimiento dentro de la ontogenética, entonces me parece también que... Parece que también. Laura, doy por válida tu amplia explicación. WhatsAppéame con el screen subrayadito de la parte que tú consideras, ¿ok? Válido, válido. Listo, Está buena la respuesta. ¿Cuándo la optogenética tendrá un mayor valor científico? Número 6. A. A. La A que sea. ¿Qué dicen los del chat? A ver, vamos a ver a los del chat. La A. Nos vamos a ir al chat. ¿Dónde están los del chat? Ok, los del chat también súper encaminados en lo que estamos. 7. ¿A qué son sensibles las proteínas que usa la optogenética? A. La luz. Otra vez, ¿qué dicen los del chat? Los veremos un ratito, mis amigos del chat. Ah, súper, igual, coinciden. Están pilas ya están súper bien en lectura comprensiva. ¿Qué fue posible descifrar con la optogenética? Número 8. D. La D. D. B. Listo. Vamos a ver a los un ratito. Ok. Todos de acuerdo también. Preguntas inferenciales, supuestamente las más complejas. Ahora vamos a ver cómo les ha ido. Identifica cuál de las siguientes inferencias están relacionadas más al texto. 9. La B. Neuronas. Ok. B. ¿Qué dicen los del chat? Vamos a verlos a los del chat. Licenciado, yo diría que también las neuronas responden a las señales eléctricas.
Sí, porque al principio se decía que los métodos tradicionales utilizaban impulsos eléctricos para estimular Sí, neuronas. pero señales eléctricas involucraría como meter los dedos al interruptor, ¿no? O sea, responde, dicen, no que genera. Las neuronas Sí. generan señales eléctricas, pero ¿a qué responden en lo que hemos podido leer? Responden a Sí. la luz. En la lectura, sí, no solo en la vida real vamos a tener respuesta a todo tipo de estímulos, más la lectura habla de la luz. Y lo que Sí. dicen, ¿no? Hablamos de señales eléctricas, sí, pero una vez que la luz es recepcionada, se da recién la señal eléctrica, ¿no? Y recién, mecanismo, ¿no? Entonces, ajá, ahí hay un chanchullo. Sí. El número 10, mirar el desarrollo de la optogenética. La A. La A. ¿Qué dicen los de chat? Súper. Ok. Bien, se han sacado 100, gente. ¿Quién ha respondido mal? Todo el mundo ha respondido súper bien. Entonces, yo creo, me imagino que todo el mundo sacó 100 sobre 100. No lo vamos a ver en los formularios. Pero quiero que se den cuenta, ¿no? Una lectura bien hecha, con las palabras bien claras, las ideas bien identificadas. Lo otro que es hacer el cuestionario es volando. Raramente genera confusión. Y si genera algo de confusión, vuelve una lecturita más, termino de estar claro. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es ver las palabras que no conozco, encontrar las ideas principales, identificar el tema del texto y bueno, ya responder las preguntas, oh, está fácil, ¿no? Y como ustedes han ido respondiendo tanto verbalmente a los que han tomado el micrófono y en el chat los que han podido escribir, pues me parece que les ha ido muy bien y me parece que estamos mejorando en lectura comprensiva, me da esa sensación. Esta lectura no era sencilla, era compleja porque amerita tener mucha conceptualización de elementos físico-químicos y biológicos, entonces es compleja, pero no han tenido mayor dificultad en poder encontrar las respuestas, por lo tanto involucra que están haciendo un proceso de comprensión lectora mucho mejor de lo que habíamos iniciado en algunos casos y algunos que ya llegaron capísimos, están todavía corroborando más, ¿no? Esta habilidad que tienen de lectura comprensiva. Antes de irnos, preguntas, dudas, quejas, chismes, comentarios. Le dicen qué tarea hay, ¿no? La lectura número 5. Ahorita la estoy activando ya. ¿Alguna pregunta? No se olviden siempre, hasta la siguiente clase a las 4 en punto, se va a cerrar el cuestionario, ¿no? Ya no le voy a poner ahora porque se cambia la línea horaria que tengo, entonces ya saben que es para las 4 como límite, ¿no? Entonces eso siempre recuérdenlo. ¿Alguna pregunta, duda, queja, chisme, comentario? Oh, están capísimos hoy. Se nota que les ha ido muy bien acá. Detenemos nuestra grabación y nos despedimos hasta el día martes. Que les vaya muy bien. Adiós, chiquillos, chiquillas. Hoy día se han ido súper bien. Les ha ido de maravilla. Entonces, que estén súper bien. Adiós, adiós. Adiós, licenciada. Adiós, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego.